Señor. Y buenas noches, hermanos, y a las visitas que nos acompañan en esta tarde. Sean muy bendecidos y bienvenidos. Damos gracias por la presencia del Señor, por este hermoso tiempo que hemos tenido en la adoración y en la alabanza. El Espíritu del Señor está moviéndose en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en este tiempo. Y es así como lo hemos estado viendo en nuestras últimas reuniones aquí en este lugar. Ha sido verdaderamente un tiempo hermoso en el Señor. Y le voy a pedir a mi esposo si me puede traer los lentes que se me quedado allí guardado en la cartera. Y antes de pasar a la palabra, vamos a tener un tiempo de oración. Nos vamos a presentar una vez más ante el Señor. Vamos a seguir adorando su nombre. Su Espíritu está acá, la presencia del Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Algo me faltaba. Amén. Padre, una vez más te damos gracias por tu presencia. Nos presentamos ante ti en esta hora. Rendimos nuestro corazón a ti. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones. Que tu gracia, que tu unción se mueva en este lugar. De lo que tú me has dado, Señor, en esta tarde. Señor, ministro en tu casa. Padre, gracias por tu presencia a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tu Espíritu se mueve de aquí para allá, en medio nuestro, hablándonos, enseñándonos, exhortándonos, consolándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y hemos venido hasta tu casa con expectación de espíritu. Hemos venido a este lugar con hambre. Señor, yo no sé cómo ha sido la semana de cada uno de mis hermanos, si ha sido una semana de problemas, de muchos trámites, tal vez de enfermedades, de tristeza, de angustia, o tal vez de gozo, de victoria. Tú conoces la realidad que cada uno ha enfrentado en esta semana, pero ahora descansamos en ti, nos renovamos en el Espíritu Santo en esta tarde. Tu presencia ministra nuestro corazón, tú nos ministras de espíritu a espíritu. Gracias porque tu Espíritu Santo ministra nuestro espíritu, nuestro corazón en esta tarde, y a ti nos rendimos, Señor. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y quisiera, hermanos, invitarles que busquen en Romanos capítulo 8, versículo 1. Esta palabra se llama andar en el Espíritu. Muchas veces hemos escuchado que debemos andar en el Espíritu. Y en este tiempo hemos sido ministrados de que la iglesia del Señor debe despertarse y levantarse espiritualmente. Debe despertar en el Espíritu. Dice en Romanos 8:1, yo tengo la versión internacional, dice, ahora bien, Romanos, busqué mal, Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Un hijo de Dios es uno que ha nacido espiritualmente, es uno que ha experimentado el nuevo nacimiento como humanidad, como criaturas de este planeta. Todo ser viviente es un hijo de Dios, como creación de Dios, pero un hijo de Dios que ha experimentado el nuevo nacimiento pasa a ser parte
de la familia de Dios. Vas a ser parte del propósito de Dios, aquel que reconoce el plan de salvación de la cruz, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo llevó mis enfermedades, todo pecado, toda mentira de mi vida, la llevó y la clavó en la Jesús. Y dice la palabra que Él descendió hasta el mismo infierno, venciendo a los demonios, lo exhibió y los avergonzó, pero Él resucitó al tercer día. Él hizo todo eso, pagó un precio para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Tú puedas tener tu certificado de nacimiento, donde dice que tú eres una hija, un hijo de Dios y tienes todos los beneficios, los derechos que tiene un hijo que es reconocido por un padre. Somos hijos adoptivos por el Padre eterno. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Antes estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos nacemos en pecado, con el pecado original, con ese pecado que la humanidad cargó por la desobediencia de la historia que nosotros conocemos de Adán y Eva. Hay gente que no se reconoce pecadora, dice yo no soy mala, pero dice la palabra por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la cruz es el puente que nos reconcilia, que nos acerca al amor, a la gracia del trono de Dios. Por eso dicen en Hebreos que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque allí vamos a encontrar oportuno socorro. Podemos acercarnos en fe ante la presencia del Señor, confiadamente, como un hijo tiene esa confianza con su padre, con ese padre que le conoce, que lo ama, que conoce sus virtudes, sus defectos. Así nos conoce Dios y Él es grande en misericordia y podemos acercarnos con toda confianza hacia su presencia. Amén. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. En la versión internacional dice que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tú tienes una convicción en tu corazón de que eres hijo de Dios, es porque el Espíritu que está en ti, que es el Espíritu Santo de Dios, te da esa confirmación, te da esa seguridad que tú eres hijo o hija. Si tú no tienes esa seguridad, no tienes esa confianza que eres hijo de Dios, tal vez es porque aún no has experimentado el nuevo nacimiento. Pero damos gracias porque aún es el tiempo, ¿cierto?, para poder experimentar el nuevo nacimiento. Por eso como iglesia estamos orando, por eso, para que todos en esta congregación puedan tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Romanos 8:1 leíamos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo leo este versículo digo, amén, porque no hay ninguna condenación, porque Cristo ya llevó mi culpa en la cruz. He sido perdonada, he sido redimidos. Y a todos nos gusta, ¿cierto?, esta primera parte de este versículo. Pero luego dice que los que no andan conforme a la carne, las personas que no son cristianos, que no son hijos de Dios porque no han reconocido a Jesucristo como su Salvador y no han pasado por el nuevo nacimiento, son personas naturales espiritualmente. No tienen vida espiritual, son naturales. Pero una persona que camina en el Evangelio, que ha nacido de nuevo, tiene dos caminos, ¿cierto? La vida en el espíritu y la vida en la carne. Por eso en Gálatas, el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿cómo comenzaron? Por el espíritu y están terminando ahora por la carne.
¿Qué os estorbó en vuestras vidas que se desviaron? Eran espirituales y ahora son carnales. Hay dos caminos. A veces hemos estado en el camino del Espíritu, andamos en el Espíritu, tenemos experiencias con el Señor, se evidencian el fruto del Espíritu en nuestras vidas, pero a veces hay situaciones que nos llevan a descuidar nuestra comunión con el Señor y comenzamos a caminar carnalmente. ¿Qué significa esto? Andar en el Espíritu es poner la mente en las cosas del Espíritu. Y andar en la carne, dice en otra versión, que es poner la mente en las cosas de la carne. ¿Dónde estamos poniendo nuestros pensamientos, hermanos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mente? Donde ponemos nuestra mente, allí estará nuestro corazón. Pero ¿saben qué es lo importante en esta tarde? Que en esta tarde nosotros podamos tomar una decisión, podamos tomar una determinación en nuestras vidas. No seamos emocionales, no seamos sentimentales. Oh, me miraron feo, no voy más a la iglesia. No me pidieron perdón, entonces yo tampoco perdono. Yo perdono, pero no olvido. Eso suena como satánico. Pero a veces optamos y hablamos como personas que no conocieran al Señor. ¿Qué tanto mira el celular? Algo malo debe estar haciendo. Y comienzan, ¿cierto?, el enemigo y nuestra propia carne trabajar en nuestra mente. Si somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, en este tiempo, la invitación del Espíritu de Dios es andar en el Espíritu. Es ser una iglesia espiritual, no una iglesia carnal que se divide, que anda en chisme, que anda en murmuraciones, que en la casa nos comportamos como personas que no temen a Dios, porque a veces nuestras conversaciones no agradan ni honran al Señor. Si comenzamos por el Espíritu, si tuvimos un día una experiencia con el Señor, entonces permanezcamos con nuestra mente puesta en el Espíritu, en las cosas del Señor. Yo recuerdo que cuando yo experimenté el nuevo nacimiento, veía todo lindo, todo hermoso. Yo no me esforzaba por buscar la santidad de Dios. Era como una niña, mis pensamientos eran limpios. Mi deseo interior era adorar al Señor, estar en la iglesia, adorar, cantar, aprender, anotar todo lo que estaba oyendo. No me daba cuenta cómo pasaban las horas. Yo oraba y no me cansaba de orar. En las noches cuando estaba en mi cama, oraba al Señor y tenía mis experiencias con el Señor. Pero en algún momento de nuestra vida a veces estamos tan así, y como decía la pastora el otro día, dice, es que es el primer amor. Sabe que siempre debemos estar enamorados del Señor, ferviente de espíritu, manteniendo el fuego del Espíritu en nosotros. No dejemos que se nos enfríe el amor y la pasión por el Señor, que ninguna circunstancia, que ningún problema te apague el fuego, que ningún bombero llegue allí a apagar el fuego que tú mantienes encendido allí en tu corazón, buscando al Señor. Hay una iglesia que por años ha estado caminando en la carne. La carne ora, la carne canta, la carne levanta los brazos, la carne predica, la carne enseña.
Pero es tiempo que se levante la verdadera iglesia, que el Señor quiere usar en este tiempo. Una iglesia que anda en el Espíritu, una iglesia que se mueve en el Espíritu, una iglesia que ora en el Espíritu, que intercede en el Espíritu, que lee la palabra y el Espíritu, cierto, ministra nuestras vidas y la palabra se revela a nuestro corazón. Yo creo, hermanos, que el Señor algo está provocando en nuestras vidas. Yo creo que algo está provocando en nuestros corazones, pero hay un precio que pagar. Tal vez tú te vas a levantar en oración y vas a tener más problemas que nunca. Tal vez con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, problemas económicos, problemas en el trabajo. Y tú dices, pero si yo estoy orando, estoy buscando del Señor, yo quiero alinearme con el Señor. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Hay alguien que no quiere que tú salgas victorioso. Hay alguien que no quiere que tú sientas que estás en el camino correcto. Hay alguien que quiere que tú retrocedas y tengas una mala reacción y le contestes a tu compañera, a tu compañero, a tu esposa, a tu esposo de mala forma para hacerte sentir mal. Ay, ahí viste, fallaste. Fallaste si no eres tan espiritual. Y eso nos pasa. Eso nos pasa. Pero no nos desanimemos, hermano. Determinemos en nuestro corazón a ser hombres y mujeres, una iglesia espiritual que camina en el Espíritu del Señor. Una iglesia que no camina en el Espíritu no está caminando en el camino que Jesús nos preparó. Y quisiera decir en primer lugar que cuando andamos el Espíritu, entonces estamos avanzando. Cuando andamos en el Espíritu, entonces estamos avanzando en el propósito, en nuestra vida espiritual. Comenzamos a crecer, comenzamos a multiplicarnos numéricamente, porque estamos avanzando. ¿El Espíritu Santo conoce el camino que Jesús caminó? Porque es parte de la Trinidad. Y antes que el mundo fuese creado, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, uno solo, los tres son uno. Entonces, cuando Jesús caminó aquí en la tierra y enfrentó las diferentes circunstancias, hizo milagros, hizo sanidades, se enfrentó ante el mundo religioso de ese tiempo. Jesús compartió allí con sus discípulos, con los íntimos que él tenía y conocieron el corazón de Jesús. Allí estaba el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue al desierto, creo que está en Juan capítulo 4, ¿cierto? Juan. Pero cuando estuvo allí en el desierto, ¿quién estuvo allí con Jesús? Estuvo el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Jesús fue al desierto, él estaba ayunando y estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús caminó lleno del Espíritu y Jesús era Jesús. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de este Espíritu Santo, de su hermosa presencia, ser llenos de Él cada día? El Espíritu Santo conoce el camino que caminó Jesús y este es el camino que nos lleva a apartarnos de todo lo que pueda dañarnos, de todo lo que nos puede separar, de estar en la comunión con el Señor, de todo lo que nos pueda destruir. Este es el Espíritu Santo de Dios, que el Padre nos ha sellado. Ese sello que ha puesto el Padre en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando andamos en el Espíritu tenemos gozo y paz en el Espíritu Santo. Podemos pasar diferentes pruebas o dificultades, pero el gozo y la paz del Señor permanece en nuestro corazón. Yo no sé si ustedes han experimentado el gozo y el Espíritu en medio de tormentas grandes,
de días oscuros y difíciles, pero la paz y el gozo del Señor permanece en nuestros corazones. El Espíritu Santo, quisiera hablar un poco del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía. ¿Cuántas veces hemos estado desesperados, angustiados? Y muchas veces lloramos y derramamos nuestros corazones como niños ante la presencia del Señor. Quizás cuántas veces no sabemos qué decir, no sabemos qué orar, pero es tanta la angustia que está en nuestro corazón que podemos experimentar los gemidos indecibles del Espíritu Santo. ¿Saben que indecible significa que no hay palabras? No hay palabras. Son sonidos, son gemidos que tu espíritu llora muchas veces y clama de esa manera por ti. Él ora por ti ante el Padre con gemidos indecibles. Y leí por allí que cuando el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por ti, porque está orando por ti, Él siente el dolor que tú sientes, Él siente la pena que tú sientes, Él siente la tristeza que tú sientes. Es tiempo que comencemos a conocer más del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos cuando se despidió de ellos, y dice la palabra que ascendió a los cielos y fue escoltado por ángeles, y dicen que los discípulos quedaron asombrados y lo vieron cuando Jesús ascendió a los cielos. Dijo: yo os enviaré a otro consolador. Él estaba diciendo: yo me voy, pero voy a enviar a otro igual que yo. Va a hacer las mismas cosas que yo, va a enseñar las mismas palabras que yo. Ese es el Espíritu Santo. Él nos recuerda todas las cosas, Él nos recuerda la palabra. Y ahora estoy diciendo muchas cosas que no tenía agendado ahí, porque es el Espíritu Santo que nos recuerda la palabra. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. En segundo lugar, quisiera decir que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que nos ha dicho. Lo había acabado de decir. Y vamos a leer en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que os he dicho. Amén. El tener al Espíritu Santo en nosotros es tener a Jesús con nosotros. Y Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y lo está haciendo a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está en su iglesia. Andar en el Espíritu es caminar en obediencia. Cuando tú eres obediente, eres una persona que está caminando en el Espíritu. Cuando caminamos en desobediencia, entonces no estamos caminando en el Espíritu, estamos siendo canales, porque estamos siendo desobedientes. Quisiera que leamos en Gálatas 5, 16, 25, porque ahí nos deja más claro lo que es andar en la carne y lo que es caminar en el Espíritu. Vamos a leer en Gálatas 5, del versículo 16 al 25. Dice así, vamos a leer desde el versículo 16.
Dice, la vida por el Espíritu. En las otras Biblias dice, andad en el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Vamos a leer hasta el versículo 25. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahí nos deja más claro, ¿cierto?, el resultado de caminar en la carne y el resultado de caminar en el Espíritu. Y como dije, andar en el Espíritu es caminar en obediencia. Obedecemos la palabra, obedecemos los mandamientos. En la palabra, en la Biblia, cuando habla en el Nuevo Testamento de mandamientos, se refiere a la palabra. Y no tan solamente la obedecemos, sino que amamos la palabra. Necesitamos oír la palabra, necesitamos leer la palabra, necesitamos meditar en la palabra. El salmista David decía, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña a mi conciencia. Sabe que tú puedes estar durmiendo, puedes estar soñando y tal vez tienes un sueño que te lleva a pecar y en el sueño tú dices, no voy a pecar, y tal vez puedas hasta reprender en el sueño. Sabes que en tu conciencia está la palabra, y aún en la noche, aún que estés durmiendo, está la palabra enseñando a tu conciencia, está la palabra ministrando tu vida. Qué hermoso es eso, cuando la palabra está impregnada en nuestros corazones. Que no hay nada que te pueda arrebatar lo que tú has tomado en el Espíritu. Que no hay nada que pueda quitar de ti las experiencias que tú has tenido con el Señor. Porque son cosas que te han marcado. La palabra te planta en el reino de Dios, te planta donde el Señor te ha puesto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es cuando nosotros andamos en el Espíritu. Porque cuando andamos en la carne, ¿cierto? Cuando retrocedemos y empezamos a caminar en la carne, si nos ofenden, nosotros contestamos. Y decimos, no, yo no voy a poner la otra mejilla, yo voy a hablar. Porque eso es injusto. Porque eso no está bien. Y a veces de arreglar las cosas, las echamos más a perder, ¿cierto? Y muchas veces queda la escoba. Y ahí uno reacciona y dice, mejor me hubiera quedado calladito, te ves más bonito. Y me equivoqué. Pero somos humanos. El Señor conoce nuestro corazón. Y aunque tengamos 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y muchos años más
siempre vamos a estar aprendiendo, porque siempre nos vamos a equivocar. Pero cuando disponemos nuestro corazón y determinamos a cambiar, el Señor hace los cambios, porque Él es bueno, porque tenemos un Dios que nos ama. No es un Dios que nos condena, no, pecaste, te vas, te corto. Siempre cuando alguien se acerca ante el Señor con un corazón sincero y arrepentido, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si andamos en el Espíritu, entonces vencemos la tentación. Resolvamos las situaciones de la vida correctamente, con sabiduría, con la sabiduría que proviene de la palabra que está en nosotros. Y así nos llenamos de gozo y paz en nuestro espíritu, porque así trata el Señor con nosotros. Cuando nosotros obedecemos, cuando resolvemos situaciones con la sabiduría del Señor, vamos a tener su gozo, vamos a tener su paz en nuestros corazones. La carne significa muerte y condenación, pero el Espíritu trae vida, gozo y paz a nuestro espíritu, a nuestros corazones. El Espíritu es vida, paz y gozo. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermano? Hermanos, nos veo como calladitos. A lo mejor tiene mucho frío, aquí está calentito, pero allá yo entiendo que hace más frío. Pero esta tarde, hermanos, yo les invito que podamos determinar en nuestros corazones a ser gente del Espíritu, hombres y mujeres que caminan en el Espíritu del Señor. Cuando andamos en el Espíritu, en tercer lugar, cuando andamos en el Espíritu, hay fruto en nuestras vidas. Hay resultados. Cuando andamos en el Espíritu, entonces hay fruto del Espíritu Santo. Cuando caminamos o andamos en la carne, hay resultados de la carne que traen destrucción a nuestras vidas y muerte. Y así es como muchas relaciones familiares se han roto. Mucha gente termina grandemente herida en el corazón porque por caminar en la carne, relaciones se cortan, familias se destruyen, queda la embarrada, como decimos nosotros, los chilenos, queda la escoba. Por eso, tomemos una decisión en esta tarde, ser gente del Espíritu. Si éramos inestables de ánimo, si éramos inestables emocionalmente, cuando decidimos andar en el Espíritu, comienza Dios a obrar en nosotros y cada vez nos vemos más semejantes a Cristo, y es por eso que se evidencia el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando está el fruto del Espíritu en nosotros, hay gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre. Nunca me he aprendido el orden de todo, pero ustedes entienden, ¿cierto? Cuando está el fruto en nosotros y se empieza a evidenciar, se está viendo Cristo en nosotros. Los demás dicen, esta persona ha cambiado. Antes tenía un genio, o antes era malas pulgas, o esta persona era muy grosero para hablar, pero ¿cómo ha cambiado? Hasta el rostro le cambió. ¿Se lo han dicho a ustedes? Uy, algo te pasó. Jesús en mi vida. Vecino, ¿qué le pasó? ¿Que está tan alegre? Soy hijo de Dios, el Señor te bendiga. Voy a la iglesia. Cristo vive en mí. Ahí está la oportunidad que nosotros hablemos del Señor. Ahí está la táctica, que, por así decirlo, la oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros hablemos a los demás de la palabra. Pero llevemos fruto para dar de comer a la gente, figurativamente hablando. Llevemos fruto para que otros puedan comer y saciar el hambre espiritual de la gente que no tiene a Dios en sus vidas. No sé cuánto tiempo, parece que me he ido extendiendo. Vamos. En Génesis 1, los 2 primeros versículos, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra,
La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. En el principio la tierra estaba en un caos, en un desorden, y dice que en medio de toda esta tiniebla y el abismo, el Espíritu Santo de Dios iba y venía, se movía. Pero cuando Dios soltó la palabra y dijo que se haga la luz, se hizo la luz. Así éramos nosotros, sin Cristo en nuestras vidas. Estábamos en tinieblas, había un caos en nosotros éramos la tierra, el polvo. ¿Cuántos, cierto, se recuerdan de su pasado? Pero cuando vino la luz del Evangelio a nuestras vidas, vino la luz, nuestras vidas se comenzó a ordenar. Y es por eso que es importante que seamos una iglesia del Espíritu, porque cuando está el Espíritu de Dios, Dios ordena todas las cosas en nosotros y somos esa luz que la iglesia tiene que resplandecer y radiar en este tiempo. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. No vamos a perder este espíritu de expectación, de adoración, de reverencia. Viene la Santa Cena y vamos a tener un tiempo de oración antes de pasar a ella. Padre, una vez más oramos a ti, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, gracias porque tú ministras nuestros corazones. Y en esta hora, papá, oro para que en este tiempo hayamos tomado esta palabra de ser esa iglesia que anda en el Espíritu, que camina en el Espíritu paso a paso, en cada circunstancia, en cada situación. No nos apartamos del Espíritu, sino que caminamos día a día en el Espíritu Santo de Dios, siendo esa iglesia que está despierta, esa iglesia que te ama, que te sirve, que te adora, que ministra en tu casa, pero lo hace, Señor, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias porque tú haces los cambios en nosotros. Gracias, Señor, porque no hay ninguna condenación para aquellos, Señor, que han decidido caminar en el Espíritu. Bendecimos esta congregación, papá. Bendecimos a esta iglesia. Bendecimos a nuestros hermanos. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.